A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema volúmenes para el área de matemática del grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas como memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Hoy nos acompaña en el lenguaje de señas Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con abundante agua y jabón. Si no tienes agua y jabón así de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Vamos entonces al desarrollo de los temas. Y tenemos acá los primeros ejemplos. Estos ejemplos nos van a ayudar para activar nuestros conocimientos previos. Recordemos, el cálculo de volumen para figuras geométricas básicas. Dentro de nuestras figuras geométricas básicas tenemos el cubo. El cubo tiene la característica que sus tres lados son iguales. Podemos observar acá que nos dan un cubo de 7 centímetros de lado. Con una medida que nos den de uno de sus lados es suficiente para que nosotros podamos trasladar esa medida a los otros lados. El volumen de un cubo se calcula multiplicando la base, alto, largo y ancho. Alto, largo, ancho. Nos queda como volumen al cubo. Entonces sustituimos esta medida que nos están dando acá en la fórmula y elevamos al cubo esa dimensional. 7 al cubo nos va a dar por resultado 343. Las dimensionales también se elevan al cubo, sería centímetros al cubo. Y tenemos el prisma. El prisma igual tiene 3 medidas: alto, largo, ancho. Y vamos a multiplicar esas 3 medidas que nos están dando de esta figura. El volumen entonces, como podemos ver acá, base por altura por el largo. Las medidas para esta figura nos dicen 3 centímetros de base, 5 centímetros de altura y 6 centímetros de largo. Y entonces multiplicamos esas medidas entre sí y vamos a tener 3 por 5, 15, por 6, 90 centímetros cúbicos. Yo he traído unas figuras acá para que apreciemos de mejor forma o de mejor manera cuáles son esas dimensionales que vamos a estar trabajando. Podemos observar acá que tenemos esta figura que es un cuadrado. Este cuadrado tiene 2 medidas fundamentales: base y altura. La base es igual a la altura. Si este cuadrado nosotros lo alargamos o prolongamos en el espacio, vamos a tener esta otra medida que es largo. Y entonces vemos las 3 dimensiones acá proyectadas: base, alto, largo. Este tiene sus 3 lados iguales. El prisma rectangular, sus 3 lados pueden ser diferentes. Regularmente lo vemos de esta manera. Aquí también tenemos base, alto, largo. Y esta es una figura muy característica de muchos elementos que pueden estar dentro de casa. Vamos a cambiar ahora al cilindro. El cilindro, su fórmula es, para el cálculo del volumen, es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, nos están representando acá un cilindro que tiene 10 metros de alto y 4 metros de radio. ¿Para qué nos puede servir un cilindro tan grande de 10 metros de alto y 4 metros de radio?
para guardar granos. Se conocen regularmente como silos. Entonces, el volumen de esta figura lo vamos a calcular así. Pi es un número, una constante conocida que es 3.1416. El radio que nos están dando, 4 metros al cuadrado, por la altura que es 10 metros. Iniciamos elevando al cuadrado el radio. En este caso es 4 al cuadrado, nos va a dar 16. Y ahora vamos a multiplicar las tres medidas. Pi, el radio al cuadrado y la altura. Multiplicando 3.1416 por 16 por 10, nos va a dar como resultado 502.66 metros cúbicos. Y también tenemos acá una esfera. Las esferas tienen una ecuación muy característica para calcular volumen. Es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, vamos a tener este número, podemos trasladarlo a otra forma, a este valor de constante. Sabemos que pi es 3.1416 por 4 dividido 3. Podemos cambiar esta variable por este valor constante de 4.1888 y elevamos el radio al cubo. Entonces vamos a tener 1.5 que nos están diciendo que tiene de radio esta esfera, lo vamos a elevar al cubo y eso nos da por resultado 3.375. Lo multiplicamos por 4.1888 y nos va a dar un volumen de 14.14 metros cúbicos. Entonces nosotros podemos encontrar en casa diferentes elementos que tienen estas formas. Por ejemplo, tenemos acá este cilindro. Podemos ver este cilindro que tenemos acá. ¿Cómo se forma un cilindro? Con un círculo que es prolongado a lo largo del espacio. Entonces vemos cómo este círculo, al prolongarse en el espacio, forma un cilindro. Y tenemos esta figurita, este volumen, que puede ser utilizado para guardar hilos, lana o cualquier material para elaborar manualidades, que lo podemos encontrar en casa. Y una esfera, que podemos encontrar como ejemplo de una esfera en casa. ¿Tienes algo en mente? Yo te voy a dar un ejemplo. Podemos encontrar, muchas gracias, un balón. Podemos medir el radio del centro hacia alguna de sus rostros y calculamos entonces, o medimos, perdón, el radio y podemos calcular lo que es el volumen, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Vamos a devolver este balón. Muchas gracias. Y por último, tenemos esta figura que es la pirámide. La pirámide, veamos su ecuación. Es 1/3 de la base por la altura. Esta ecuación es muy general. La base de una pirámide puede ser cuadrada, puede ser rectangular y si esa base fuese redonda se volvería un cono, pero la ecuación no cambia, siempre será 1/3 de la base por la altura. En este caso nos dicen que es un cuadrado la base, tenemos 5 centímetros y 7 centímetros de alto. Vamos a sustituir este valor en la ecuación, nos queda 5 al cuadrado por 7 de altura. Operamos, realizamos la multiplicación de 1/3, 5 al cuadrado sería 25 por 7, vamos a obtener 58.33 centímetros cúbicos como volumen de esta figura. Ahora vamos a practicar esto en situaciones ya de contexto. Vamos a resolver estos problemas. Tenemos acá el problema que dice: en un almacén de dimensiones
nos van a dar las dimensiones del almacén. 5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de alto. ¿Cuántas cajas de 60 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto pueden guardarse dentro de ese almacén? Entonces, acá tenemos dos figuras. La figura mayor, este prisma rectangular mayor, nos representa las medidas del almacén. Las medidas del almacén son 5 metros de largo, 3 de ancho y 2 metros de alto. Calculemos el volumen de ese almacén. ¿Cómo calculamos el volumen de un prisma? Muy bien, base, alto, largo. Entonces, de base tenemos 3 metros, de alto tenemos 2 y de largo tenemos 5. Al multiplicar esas tres cantidades, 3 por 2 por 5, nos va a dar 30 metros cúbicos. Esa es la capacidad que tiene el almacén. ¿Las cajas de qué tamaño son? De 60 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. Pero tenemos medidas en centímetros y las medidas del almacén están en metros. Tenemos que hacer una conversión. Vamos a hacer acá la operación. Vamos a trasladar 60 centímetros a su equivalente en metros. Utilizamos el método del factor unitario. Si tenemos centímetros arriba, escribimos centímetros abajo para que puedan anularse y escribimos la dimensional que queremos arriba. Centímetros elimina centímetros y queremos metros. ¿Cuál es la relación? Centímetro-metro, un metro tiene 100 centímetros. Y entonces vamos a hacer esto. 60 por 1 dividido 100 nos va a dar 0.6 metros o 0.60 metros. Lo puedes escribir de las dos formas, que es correcto, representa lo mismo. Y entonces si nos damos cuenta, 60 centímetros es 0.6 metros, 40 centímetros serán 0.4 y 10 centímetros será 0.10, siguiendo la misma forma de operar esto. Y entonces el volumen de la caja será la multiplicación de sus tres dimensionales trasladadas a metros. Sería 0.10 de ancho, 0.40 de alto y 0.60 de largo. La multiplicación de esas tres dimensionales me va a dar 0.024 metros cúbicos. Ahora ya podemos realizar y podemos calcular cuántas de estas cajas que tienen un volumen de 0.024 metros cúbicos caben en el almacén de 30 metros cúbicos. ¿Cómo vamos a hacer eso? El volumen del almacén, que es de 30 metros cúbicos, lo vamos a dividir dentro del volumen de las cajas, que es 0.024. Al realizar esa división vamos a obtener que caben 1250 cajas. Y hemos logrado establecer la respuesta a la pregunta. Y el último ejemplo que tenemos para el día de hoy nos habla de una jardinera. Esta jardinera está ubicada en un jardín y tiene forma cilíndrica, con una abertura en el centro, como nos muestran acá en la figura. Esta parte central se va a utilizar para poder sembrar las plantas. La pregunta es, ¿cuántos metros cúbicos de abono orgánico se necesitan para llenarlo? Para llenar esta parte del centro. Y entonces nos dan las dimensiones de los dos círculos y nos dan la altura. Vamos a calcular entonces, vamos a utilizar dos veces la fórmula de volumen para un cilindro y vamos a restar para encontrar el volumen de la jardinera. El volumen mayor, el volumen del cilindro, vamos a recordarlo, es pi radio al cuadrado por la altura. Vamos con el cilindro mayor. El radio es de 5 metros. Entonces vamos a ubicar los valores de la ecuación.
pi es 3.1416, el radio es 5 al cuadrado y la altura tenemos 85 centímetros. Recordemos cómo trasladamos a metros, dividimos dentro de 100 y entonces esta altura va a tener un equivalente de 0.85 metros. Entonces multiplicamos estas tres dimensiones y nos va a dar que el cilindro mayor, este cilindro mayor, tiene un volumen de 66.76 metros cúbicos. Vamos a calcular este cilindro menor y vamos a restar las dos dimensiones. El cilindro menor nos dicen que tiene un radio de 1.5 metros. Realizamos la misma operación, sustituimos este valor en la ecuación, nos queda 3.1416 por el radio al cuadrado por la altura, que es la misma. Y entonces nos va a dar 6 metros cúbicos. Ahora, ¿cuál va a ser entonces el volumen de material que necesitamos colocar acá? La resta entre los dos volúmenes. El mayor, que es 66.76, menos el del cilindro menor, que es de 6, y nos va a quedar que necesitamos 60.76 metros cúbicos en volumen que se deben de comprar para llenar de abono orgánico. El reto que te quiero dejar el día de hoy es que debes buscar en casa cualquier tipo de objeto, ubicarlo, si es un prisma rectangular, si es un cubo, si es una esfera, y armado únicamente con un metro, una regla y mucha imaginación, puedes hacer la aplicación de todos estos conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Ten presente, por favor, que todos esos ejercicios que tú hagas, todas esas prácticas que tú realices, las guardes en tu portafolio de Aprendo en Casa. Comparte con un adulto y puedes pedir ayuda a un adulto para poder alcanzar objetos que pueden estar muy alto dentro de casa y siempre objetos que no sean tuyos. Te quiero recordar que durante este mes, el 5 de junio, se celebra el Día del Medio Ambiente y el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te invito siempre a reducir, reutilizar y reciclar en favor del medio ambiente. Te recomendamos siempre lavarte las manos con abundante agua y jabón, y si no lo puedes hacer con agua y jabón de manera inmediata, puedes hacerlo con alcohol en gel. Lo importante en este momento es que recuerdes, nosotros estamos trabajando desde acá para que tú sigas aprendiendo, porque necesitamos que te quedes en casa. Nos vemos. Hasta una próxima.